Y aquí estamos ya, señor Hostalé, buenas tardes, nuestro biólogo de cabecera. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo han ido las 2 semanas que hace que no te vemos? Muy bien, Bien, intensas. ¿ha habido inmersiones? ¿Ha habido...? Muchas inmersiones, ¿Sí? muchos muestreos, sí. Aunque bueno, cuando el Levante nos ha dejado y el Poniente, porque es aquí todo Bueno, lo que eres nos Poniente, toca. ¿no? ¿Cuándo puedes hacerlo bien? ¿En Poniente o en Levante? Lo bueno de Ceuta, como tenemos estas dos bahías, podemos, ¿En Poniente dependiendo... dónde? Claro, cuando sopla mucho Poniente nos vamos a la bahía sur y cuando sopla mucho Levante nos vamos O sea que a la bahía norte. no te libra de disfrutar de lo que te gusta, No nos ¿eh? libramos, no sé que se ponga la cosa ya muy, Ya, muy tremenda. difícil. Bueno, ya no estamos en tiempo de levanteras, de estas fuertes, de temporales, ¿no? Yo creo que ya hemos pasado. Bueno, más cerca de la Navidad. Ahora ha empezado, sí, todavía queda. tenemos Estamos alguna. apurando. Bueno, porque tenemos aquí a José Luis Ruiz. Buenas tardes. Hola, ¿Cómo muy estás? buenas. ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? Bueno, que ya nos vamos, esperemos viendo. que no sea tanto la próxima vez. Eso, así me gusta. Bueno, es que se ha pasado mucho tiempo aquí también, ¿eh? Que le hemos llamado cada vez que nos ha hecho falta y siempre está ahí. ¿Por qué viene José Luis contigo hoy? Porque, bueno, hablando con él, invitándole en su momento a ver si podía venir por aquí, pues le expliqué un poco el tema de la sección, de la idea y el concepto y el objetivo que teníamos. Y tu invitación, pues me dijo que te habían publicado un trabajo bastante importante a nivel internacional desde el Instituto de Estudios Ceutí y total, he ido convenciéndole y justamente... ¿Y le has convencido? Me ha convencido y se ha venido. Bueno, te ha convencido, Sí. Bueno, Miembros los dos, además de otras responsabilidades, miembros los dos del Instituto de Estudios Ceutí. Efectivamente. Bueno, pues nada, como comenta Enrique, el objeto hoy del que os voy a comentar pues se basa fundamentalmente en la reciente publicación. Bueno, esto me da pie a otra serie de cuestiones que es realmente el mensaje que quiero lanzar, ¿no? Sería la reciente publicación de la lista roja de los Dung Beetles en inglés. Aparece la publicación en inglés, aquí tenemos en pantalla, bueno, pues ahí tenemos la imagen. Aquí la tenemos, es la lista roja de la UICN, de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que es el organismo más importante a nivel internacional en materia de conservación de la naturaleza y conservación de especies. Es el organismo, digamos, de toque, pues para la evaluación del estado de amenaza o el riesgo de extinción de todas las especies, y no solo de especies, sino de ecosistemas a nivel internacional. Forman parte de él más de 10.000 partners, incluidos los gobiernos de prácticamente todos los países del mundo. Ahí, no me lo puedo bueno, creer. hemos intervenido, en este caso en concreto, hemos intervenido en... Yo particularmente, como investigador del Instituto de Estudios Ceutí, y bueno, en cierta medida especialista en este grupo de insectos, pues en la elaboración de esta lista roja, en esta evaluación del estado de conservación de todos los coleópteros coprófagos mediterráneos, del área del Mediterráneo. Y bueno, ahora que ha aparecido otra imagen de las mariposas, bueno, esto se enmarca digamos, en la estrategia de la UICN a nivel del Mediterráneo de evaluar el estado de conservación de insectos que forman grupos clave en el funcionamiento de los ecosistemas, o sea, insectos que nos proporcionan unos servicios ecosistémicos fundamentales para el desarrollo de la vida sobre el planeta y de nuestra propia vida. Aunque parezca, bueno, esto es algo Esa extraño. es la pregunta escondida que te iba a hacer ahora, porque nos creemos que como son insectos, ahora pues si podemos matarlos porque no nos estorbe mejor, bueno, pues, pero ocupan su lugar y tienen su importancia en la cadena, como siempre hablamos, Quique. No es que tengan un son lugar ni su importancia, sino que, como ahora veremos, son absolutamente imprescindibles. La UICN en esta estrategia lo que está fundamentalmente es evaluando el estado de conservación ha empezado por 3 grupos clave, estoy hablando de grupos terrestres, ¿no? Un poco en contraposición a lo que estudia Enrique, que son los grupos marinos, ¿no? En este caso en concreto, pues serían los grupos de insectos coprófagos, que son los descomponedores de excrementos, los peloteros de toda la vida, los que la gente conoce como peloteros. Después, un grupo de insectos polinizadores, como son las mariposas, que ha salido antes, bueno, por la portada de esta lista roja, y un grupo de insectos también fundamentales que son los saprosílicos. Los saprosílicos son aquellos que descomponen materia orgánica en descomposición o materia orgánica muerta, distinta a la de los excrementos, fundamentalmente madera muerta o materia vegetal muerta. quiere esto decir? Que sin esta gente no hacemos nada, ¿eh? Efectivamente, entonces... Olería todo muy mal, ¿eh? Claro, en el caso de los coleópteros coprófagos,
que bueno, al principio así de poníamos, bonitos? podíamos, A ver, podemos vamos a la pasar primera incluso- foto. No, podemos ¿Quién es incluso la pasar siguiente? a la siguiente. Vamos sí, a la sí. siguiente, por favor. Yo lo que quería aquí es un poco poner de manifiesto cuáles son los protagonistas de esta historia, ¿no? A ver, venga. Los protagonistas de esta historia son, por un lado, pues los mamíferos, en este caso grandes ungulados, pero todos los mamíferos producimos excrementos, ¿eh? Y producimos, además, los ungulados terrestres herbívoros producen excrementos en grandes cantidades. ¿Qué son ungulados? Bueno, pues las vacas, los Porque caballos, que todo el los mundo- toros. Eso. Venga. Ahora aquí tenemos, por ejemplo, antes eran las vacas retintas, en este caso tenemos caballos en Doñana, son fotos hechas en Doñana, y tenemos los espulgabuey, como se le dice vulgarmente, alrededor de ellos. Esta foto en concreto viene, bueno, un poco quería dar el toque de Reservado para atención, caballos. el toque de atención en cuanto a la importancia que tiene el ganado en nuestras vidas, no solo como fuente de alimento, Que ahí están disfrutando de sino algo de también, eso. claro, sino también como estructuradores de los ecosistemas, y además etnológicamente son fundamentales en la cultura, pues en nuestro caso española, pues la vaca retinta en la provincia de Cádiz. Esto es esta foto que hemos visto, la de reservado para caballos, que era, esto es en la aldea del Rocío, en Doñana, pues fijaros, o sea, es que hay una barra para que te tomes una cerveza montado a caballo, y está reservado para los caballos, ¿no? Esto me llamó poderosamente Bueno, la eso atención, está bien ¿no? pensado, ¿no? Me da la Hombre, impresión. Eso es perfecto, ¿no? magníficamente, no te tienes ni que bajar del caballo para tomarte Y el además vinito. se está cumpliendo un poco con todo, quiero decir. Efectivamente. Está todo bien, Entonces, la bien. cultura del caballo es fundamental, pero claro, los caballos producen una gran cantidad de excrementos al día porque son herbívoros. Los herbívoros necesitan mucho alimento, procesar mucho alimento al día para obtener los nutrientes Siempre que están necesitan. rumiando ahí. Efectivamente, dedican muchas horas al día a comer. Aquí tenemos, bueno, pues la típica dehesa española, con la vaca retinta, acebuches y encinas al fondo, y bueno, estos ecosistemas, pues en estos ecosistemas caen literalmente una gran cantidad de excrementos, pues de todo el ganado que el hombre está criando y necesita, pero también de los ungulados silvestres. Ciervos, gamos, cabras, muflones, jabalís y ya toda la playa de carnívoros asociados a este tipo de ecosistemas, Y ¿no? todos esos restos que se quedan ahí, vienen luego los... Entonces, si pasamos la siguiente fotografía, Venga. bueno, porque un poco todo esto lo ilustro, pero no solo en los ecosistemas mediterráneos, sino si nos vamos al desierto del Sáhara, esto es en el sureste de Marruecos, la zona de Buarfa, pues también los camellos producen excrementos en menor cantidad y son mucho más secos y producen excrementos. Y a cada tipo de excremento se le asocia una determinada fauna de coleópteros coprófagos. Ah, O sea, no todos. no, el conejo... Esto como los veganos y los carnívoros y todo eso. Efectivamente. Vale. Aquí tenemos un conejo. Bueno, un conejo, otra pieza clave como especie presa en los ecosistemas mediterráneos. Todos hemos hablado del lince. El lince sobrevive gracias a los conejos, el águila imperial ibérica sobrevive gracias a los conejos, pero es que los conejos y los linces sobreviven gracias a que se procesan los nutrientes que eliminan en los excrementos gracias a estos coleópteros coprófagos. Qué cadena. ¿Vale? Entonces, si pasamos a la siguiente, con esto un poco quería ilustrar cuáles son, por un lado, los protagonistas, que son los mamíferos. Un búfalo en África, por ejemplo, generan una cantidad de excremento estupendo. Y ya podíamos pasar a la siguiente, donde, pues nada, aquí tenemos a nuestros amigos. La foto quizás es un poco escatológica, pero sí, bueno, tampoco lo es tanto, ¿no? A veces lo que nos faltan son ver las imágenes reales para hacernos la idea real de las cosas, ¿no? Claro, esta es la idea un poco que os quería transmitir. Ya, claro. O sea, ya digo que los coleópteros coprófagos, pues nos proporcionan unos servicios ecosistémicos fundamentales y son piezas clave en los ecosistemas. ¿Por qué? Y lo resumo muy rápido. Ahí lo estamos viendo en acción. Esta es una foto tomada muy cerquita de Ceuta, en la carretera Chauen. Una foto de aquí, que no está traída de Sudamérica ni de las sabanas africanas. Y ahí tenemos una cantidad tremenda. Pues en este caso ahí hay dos especies, que son Gymnopleurus sturmi y Sisyphus. ¿Pero por qué no le caeferis. ponéis otros nombres más sencillos? Bueno, estos son los... es que... nada. A ver, tenemos hay en torno a 8.500 especies distintas en el planeta, 8.500 especies de coleópteros coprófagos, exclusivamente de la superfamilia Scaraboidea. O sea, una familia que se llama
Scarabaeidea, de ahí viene escarabajo, ¿vale? Entonces, digamos que es la familia paradigmática en el o sea, que gran esta gente grupo de casi los que hay que llevarles de coleópteros. comer si se quedaran sin excremento para que no desaparecieran, ¿no? Estos si se quedan sin excremento desaparecen, como está ocurriendo pero ya. que había casi que llevarles de comer para que no... Hombre, evidentemente. Aquí tenemos, bueno, esta foto es de Ceuta, esto es un excremento de vaca, en la zona de la gente conoce como la Ponderosa, por aquella zona, ¿no? En la Loma de los Huesos, y aquí tenemos pues hasta 3 especies distintas, grandes algunas de ellas, el del centro, que es Scarabaeus laticoli, es un escarabajo sagrado, ahora después lo veremos. Arriba, si os fijáis, es distinto, es un Gymnopleurus flagellatus, y debajo un Sisyphus scaeferi, que hay una parejita ya haciendo una bolita, ya están haciendo una bolita a mano derecha, tal como lo estoy viendo yo. Entonces, los servicios ecosistémicos, aquí los podemos casi visionar, pues son fundamentales, porque en primer lugar eliminan los excrementos, nos quitan los excrementos de en medio, ya directamente, ¡pum! Os pongo un ejemplo de lo que puede significar el que no nos lo quiten de en medio. Venga. Bien, cuando los europeos llegaron a Australia, llevaron ganado pues para poder desarrollarse aquí, fundamentalmente ingleses, ¿no?, que fueron los que colonizaron Australia, y llevaron sus cabezas de vaca, sus ovejas, y pues nada, hoy esto aquí hay unas llanuras maravillosas, hay mucha hierbecita, aquí esto va a ser magnífico para el ganado. Bueno, sueltan el ganado y resulta que en Australia hay 500 especies distintas de escarabajos coprófagos, pero ninguna estaba adaptada al tipo de excremento muy fresco, con trama gruesa del ganado europeo. Habían coevolucionado con los mamíferos marsupiales de Australia, que producen excrementos muy pequeñitos y muy secos. O sea que... O más grandes y sobre todo muy secos. ¿Qué ocurre? Un caos. Literalmente se llenó, por decirlo finamente, se llenó de excremento Australia, ¿no? Por no decir de mierda. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esto trae unos problemas gravísimos. ¿Por qué? Porque proliferan las plagas, proliferan las moscas que comen en su estadio larvario los excrementos, los pastos, simplemente por encontrarse tapados, no crece la hierba, no hay remoción del suelo, el ciclo de nutrientes se queda totalmente parado, no hay drenaje en el suelo por la acción de los escarabajos coprófagos, como ahora veremos cuando os enseñe una diapositiva que tenemos de los grupos funcionales. Un gran problema, un enorme problema. ¿Qué hacen? Pues ponen en marcha un programa de investigación. En los años ya 40, 50 ponen el CSIRO, que digamos que es el homólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, allí es este organismo, pone un programa muy ambicioso con otros países de la Commonwealth para intentar traer y naturalizar allí escarabajos coprófagos que sean capaces, no nativos, por supuesto, claro, no nativos, no autóctonos, que sean capaces de procesar estos excrementos. Entonces van escarabajos africanos, como el Uniticellus africanus, van otros escarabajos muy grandes, que ahora veremos algunos, Onitis, van bubas, que es un bicho que tenemos aquí abundante en Ceuta, en el sur de Andalucía, y entonces naturalizan allí toda una comunidad de escarabajos coprófagos no autóctona para procesar ese excremento. Algunos pues no dieron los resultados que se esperaban, pero otros sí, y ahora se reproducen allí pues como si estuvieran en nuestras dehesas, en los montes de Ceuta, ¿no? Que cambia de historia. Ya os quiero decir, y además se destinó una cantidad de dinero, o sea, una financiación brutal para este programa, porque es que es un problema no solo agropecuario, que quieras o no implica a la alimentación humana, a los recursos de los que podemos disponer, sino además también a la salud pública. Imagínate que sales al monte y nuestros montes están cubiertos de excrementos. Con lo bonito que están ahora. ¿Vale? En Australia, quiero Bien, decir. pues nada, aquí simplemente quería haceros llamar un poco la atención, pues eso, de los servicios ecosistémicos y de la diversidad de estos escarabajos, pues bueno, que han coevolucionado con los mamíferos desde el final del Cretácico, es cuando hubo una explosión brutal de una radiación adaptativa enorme de estos insectos.
coevolucionando con los mamíferos, aunque ya había coprófagos alimentándose de excrementos de dinosaurios. Sí, lo que pasa es, bueno, un estudio muy reciente o relativamente reciente, gracias a la mitogenómica y todo esto, ¿no? Pues se ha podido saber que realmente la gran explosión, la gran radiación adaptativa, la gran radiación evolutiva de estos insectos, cuando se diversifican enormemente, es cuando los mamíferos, digamos, que toman las riendas de la Tierra, ¿no? Y empiezan ya a procesar estos excrementos. O sea, que estos animales que estamos viendo aquí, pues llevan como unos 60 millones de años entre nosotros. ¿60? Sí, diversificándose y adaptándose a todos los tipos de ecosistemas, a todos los tipos de hábitats y a todos los tipos distintos de excrementos de mamíferos. Y algunos están en tremendos riesgos de extinción, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Ah, vale. Bueno, vamos a preguntarle, oye, ahora que el mar o la tierra, ¿cómo te tira esto a ti? Bueno, ya cada uno tiene Tú a lo tuyo. Pero lo que estoy aprendiendo... Tú a lo tuyo, pero bueno, precio. Esto pasa igual en el mar, ¿no? También hay existe la cadena y si desaparecen algunos... Efectivamente, pero por ejemplo ese caso en Australia tan concreto, tan... Ir allí, ponerlos allí. ¿Sabes? Es un hecho, no es una hipótesis o algo, no, es un hecho, el problema es la función que tiene, entonces... Bueno, ahora nos quedan allí más que a sus vidas, claro, porque sin ese tipo... Hombre, es un elemento fundamental pues para el mantenimiento de los pastos y el mantenimiento del ganado, vamos, y para evitar problemas en la salud pública y en la salud también del ganado, ¿eh? Que es claro, porque es que, bueno, de donde comían, pisaban lo que... En fin. Efectivamente, esto un poco, bueno, es precioso, pues... es una preciosidad. Efectivamente, yo como, en fin, como además en otras ocasiones que he estado aquí contigo, siempre me has dicho, uy, este bicho qué feillo, Digo, te he querido traer algo. Siempre que viene un bicho, porque como además encuentra especies que no existían, o que solo están aquí pero que no las conocíamos, o que no sé qué, y algunos son de feos, y si le decíamos el bicho, alguno guapo no habrá por ahí, pues mira, bueno, que sí, pues hay guapo. Bueno, además, es un género americano, sudamericano, se llama Sulcophaneus, y bueno, de este género y de otros afines, como por ejemplo Coprophaneus, también americano, hay auténticas preciosidades, auténticas joyas visualmente hablando, Oye, ¿no? pero si se mueven en lo peor de lo peor, ¿cómo luego tienen estos colores? Bueno, pues son colores aposemáticos normalmente, son colores, ten en cuenta que a los excrementos van a comer muchas aves, a los excrementos claro. de elefante, a los excrementos de grandes mamíferos van a comer muchas aves, pues aquí por ejemplo, cerca de los excrementos comen las garcillas bulleras, los espulgagüey que hemos visto al principio junto con los caballos. Bueno, pues hay veces que picotean el excremento o llegan estos animales volando, porque la mayoría vuelan, esto lo veremos después también, la mayoría vuelan para localizar ese recurso, ese ecosistema en miniatura que es la boñiga, que es el excremento. Está considerado como un mini ecosistema, ¿no? Vale. Aquí tenemos otro también precioso, que es otro Sulcophaneus. En este caso es un macho. Los machos tienen un cuerno grande en el clipio y una excavación en el pronoto, que es, digamos, el tórax, ¿no? Para entendernos, pues preciosos, son auténticas joyas, ¿no? Y además estos animales tienen un tamaño bien grande, ¿eh? Pueden tener 6-7 centímetros. Sí. Ahora vamos a ver algunos que son monstruitos. Quiero decir que, bueno, que la diversidad es enorme, como diversos son también los grupos funcionales. Aquí, por ejemplo, ¿qué vemos? Os traigo, no sé si en pantalla se verá bien, pero sí, creo que sí. Aquí, bueno, para que veáis todo lo que ocurre dentro de un excremento. A ver. Todo lo que ocurre, o sea, ocurren muchas cosas, ¿no? Lo que tenemos arriba es un excremento y entonces ahí lo que figuramos son los grupos funcionales de escarabajos coprófagos y las estrategias de digamos, descomposición del excremento o de explotación del excremento. Como hay tantísimas especies, tienen que diversificarse ecológicamente, porque si no se pisarían las unas a las otras. Yo hago lo mismo que tú. Claro. No puedo tener tu misma profesión, tengo que tener otra distinta, porque si no, qué curiosa es no comemos. Si todos somos repartidores, pues no comemos. Tiene que haber repartidores, tiene que haber envasadores y tiene que haber... Pues aquí ocurre un tanto de lo mismo, ¿no? Tenemos, pues por ejemplo, los telecópridos o rodadores. Estos son los típicos peloteros de toda la vida, los que llegan al excremento muy rápido cuando acaba de deposicionarse. Fíjate qué expresión más curiosa me ha salido. Pero es muy larga, pero bonita. Sí. Te repite la Deposicionarse. Y hacen una bola, la ruedan y la trasladan
fuera del ámbito del excremento, en un sitio que ellos entienden oportuno. Hacen un agujero en el suelo que ya sirve para drenar el suelo y para trasladar los nutrientes allí, introducen una bola que amasan ellos y en la bola ponen un huevecito. Y ahí aparece la larva, de ese huevo aparece la larva que se nutre de esa pera, de esa bola que ha enterrado este escarabajo. Por ejemplo, los escarabajos sagrados, que después veremos algunas fotos, los famosos escarabajos sagrados egipcios son coleópteros coprófagos. O sea, que además los tenemos en nuestra tierra, los tenemos por aquí. ¿Los hay? Sí, Bueno, que los hay. ahora los vemos. Entonces estos serían los telecópridos. Después tendríamos los paracópridos, que serían abajo, que hacen túneles justo debajo del excremento. O sea, remueven el excremento, recolocan el excremento, pero justo debajo del mismo. No lo trasladan a otro ámbito distinto físico, sino que lo trasladan, pero en profundidad. Y hay muchísimas estrategias, tantas como especies 90 tenemos. centímetros por lo menos por eso ahí. Sí, algunos mucho más. En Ceuta yo he llegado a estar excavando galerías de Tifaeu, 1,20 m de profundidad. Caray. En fin, sudando tinta. Ya veo, ya. ¿Vale? Hasta que llegas al coprófago para saber lo que es, ¿no? Para poder censarlo, para saber qué es lo que había ahí abajo. ¿Y qué es lo que hay ahí abajo? Bueno, pues ahí abajo Las bolas son más grandes, son como huevos. lo que vemos ahí son bolas de excremento que han rodado ellos, o sea, que han trasladado ellos poco a poco desde el excremento hacia la galería que previamente han excavado, la amasan y allí hacen dos cosas: o se la comen y después nos vamos a otro excremento, o bien hago una bola de nidificación, una o muchas, como ves por ejemplo, ahí en el lado izquierdo, o bien muchas pequeñitas, como hacen un grupo, que son los ontófagus, por ejemplo, hacen muchas bolitas pequeñas y en cada una de ellas depositan un huevo. En ese huevo se desarrolla una larva, que después se convierte en pupa y de ahí aparece un adulto, ¿vale? Pues Hacen bolitas, hacen peras, hacen incluso salchichas, todo esto son salchichas de excremento, estamos hablando. Y todo lo hacen ellos. Lo hacen ellos, claro, ahí no va nadie a echarle una mano. Sí, pero fíjate que es tan pequeño que uno puede pensar que, venga, ya están ahí, ya está. No, estamos viendo el excremento, pero debajo están trabajando. Debajo del excremento, o sea, hay veces que, bueno, cuando hemos hecho excursiones del Instituto de Estudios Ceutíes, por ejemplo, después he traído algunas fotos que si da tiempo las vemos, cuando levantas un excremento, en una época buena del año, la gente no puede llegar a imaginarse la cantidad de vida que hay ahí, porque no solo están los coprófagos, estos escarabajos que son los fundamentales a la hora de degradar excrementos, sino que también hay larvas de mosca, pero además hay un montón de coleópteros predadores que van a comerse las larvas de los coprófagos y las larvas de las moscas. O sea, que un excremento, como decía antes, y no es mentira, es un auténtico ecosistema, con sus predadores, sus descomponedores, sus necrófagos. O sea, es algo realmente impresionante, ¿no? Desde luego que sí, he visto así. Bueno, ¿y estos colores de dónde salen? Bien, esto aquí os quería poner también un servicio ecosistémico que prestan paralelamente los escarabajos coprófagos, que en una parte de su vida pueden ser coprófagos, pero hay determinados momentos en que algunas especies como este grupo de torectes, se alimentan, en este caso, de bellotas. Esto es un descubrimiento muy reciente y además se ha hecho en el sur de la península, en Ceuta, ahí hay algunas fotos que tenemos de Ceuta, y en el norte de Marruecos. Además, el Instituto de Estudios Ceutíes desarrolló un proyecto de investigación en relación a esta cuestión. Porque la cuestión no es baladí, o sea, no es una... Esta foto está hecha en el Monte de la Tortuga, en la base del Monte de la Tortuga aquí en Ceuta. Vemos un Torectes labigatus, se llama ese escarabajo. Este es áptero, este no vuela, es de los pocos coprófagos que no vuelan, de los pocos géneros de coprófagos que no vuelan. Y cuando va a madurar, cuando llega el invierno, pues para aumentar el cuerpo graso de su cuerpo, los cuerpos grasos, o la hembra madurar con mayor efectividad los óvulos, se alimentan de un alimento mucho más nutritivo, que es la bellota. Pero ¿cómo se alimentan de la bellota? ¿Cómo se alimentan de la bellota? Está ahí encima, pero no sé, a ver. Se alimentan comiéndose lo que hay dentro, pero no tocan los cotiledones, no llegan a tocar los cotiledones. Y aunque la destruyan parcialmente, si nos vamos a la fotografía anterior, aunque la destruyan parcialmente,
llega un momento en que las entierran, como vemos en el punto D. Las entierran para seguir la consumición de esa bellota. ¿Qué ocurre? Si no la he llega un terminado, momento en que la han enterrado, me he comido una parte, me voy, pero los cotiledones siguen y tienen la cantidad de energía suficiente para germinar. ¿Qué ocurre? Que un escarabajo ha llevado a cabo la dispersión de bellotas y ha contribuido de forma impresionante a la regeneración del bosque mediterráneo. De hecho, esto ha abierto una línea de investigación muy novedosa, porque se creía que eran los roedores los que la mayor y determinadas aves las que trasladaban las bellotas y llevaban a cabo la dispersión y la regeneración del bosque mediterráneo. Pues no, mire usted, los roedores, la mayoría, destruyen las bellotas, las terminan destruyendo. Aunque las entierren, las terminan destruyendo. Y estos escarabajos, sin embargo, hacen que esa bellota pueda germinar. Con lo cual hay ahora una línea de investigación en la que se está estudiando la coevolución de este género, de Torectes, junto con el género Quercus. O sea, los Quercus son las encinas, los alcornoques, los típicos bosques, la típica arboleda o las típicas especies de árboles de los ecosistemas mediterráneos, ¿no? Pero bueno, Quique, no sé, yo ya me hubiera cambiado de ámbito, ¿eh? Si yo me voy a estudiar lo de escarabajo, está más que interesante. Bueno, ¿ahora qué tenemos? Venga, vamos a pasar a la siguiente, porque os estaba comentando antes de los grupos funcionales. Bueno, aquí os pongo unos ejemplos de grupos funcionales. Este es el escarabajo sagrado. Este es Scarabeu sacer, en latín, escarabajo sagrado. Es bonito, ¿no? Es precioso, es un bicho precioso, es muy grande además, es grande, y ahí lo tenemos rodando una bola de excremento. Lo hay muy... Él solito rueda Sí, él, además se pelean los machos por robarse las bolas unos a los otros. Se me quedó en el tintero un grupo funcional, antes lo comento muy rápido, que son los endocópridos, que esos no trasladan los excrementos hacia galerías en el interior, ni se los llevan fuera del ámbito del excremento, no los trasladan como estos, sino se llaman endocópridos porque nidifican directamente dentro del excremento, comiéndose aquello que han dejado el resto de los escarabajos. O sea, sabe cada uno lo que quiere. El excremento normalmente lo dejan absolutamente hueco o lo hacen desaparecer totalmente. Qué barbaridad. Os voy a poner un dato que me ha acordado, me ha venido ahora a la memoria, de Anderson y Coe, son dos investigadores que estuvieron investigando, bueno, pues los coprófagos en Kenia, ¿no? Y hicieron una cuantificación, se pegaron delante de un excremento de elefante durante un buen rato y contaron un excremento de elefante que pesaba unos 2 kilos. Y contaron que en menos de 2 horas llegaron 16.000 ejemplares, 16.000 ejemplares de en torno a 50 especies distintas a ese excremento de elefante de 2 kilos y lo hicieron desaparecer absolutamente. 16.000. Sí. ¿En 2 horas? Pero bueno, esto no quiere decir, hombre, pueden llegar a ser, son muy abundantes en determinados ecosistemas, pero no quiere decir que no sean muy vulnerables, que es lo que un poco volviendo al principio, ¿no? Este es otro grupo funcional, este escarabajito que aquí sale muy bonito en esta foto, un Melinopterus, en realidad mide unos 4 milímetros. No los vemos. Este es del grupo de los endocópridos. Nidifican dentro del excremento, tienen unas mandíbulas muy blanditas que solo sirven pues para introducirse excremento blando en la boca, ¿no? Y en el tracto digestivo. Si pasamos a la siguiente. Vale, algunos son más feos, este no me gusta, pero bueno. ¿Esto qué es? Este es una preciosidad. O sea, que los elefantes están ahora naciendo sin colmillos porque se los están quitando a los adultos y los pequeños ya no lo llevan en su gene. Y este es una especie que vive en Ceuta, es muy rarita, es rara aquí en Ceuta, en zonas cercanas de pastos, por ejemplo yendo hacia Esmir o en la cercana Sierra del Haus, es bastante más abundante, que es Copris hispanus, se llama. Y el macho tiene un cuerno enorme, es un bicho bien grande y hace unas galerías de casi 1 metro de profundidad, ¿eh? ¿Qué dices? Con ese gancho, ¿no? Con ese enorme cuerno, con el cual los machos se duros? disputan a las hembras. ¿Rígidos? Muy duro, este bicho es durísimo. Fíjate el pronoto que tiene excavado, la cabeza y el cuerno clipeal, y además varía muchísimo. Hay machos que lo tienen muy pequeñito, eso les gusta menos a las hembras, y hay otros que los tienen enormes,
Fundamentalmente Este debe ser depende el de la guapo de la alimentación, pandilla, y ¿no? este es el chulo, sí, sí. Este debe ser el guapo, bueno. Sí, sí. Podemos Vamos pasar a la siguiente. Vamos a la siguiente, caray, que... Tenía algunos ejemplos de grupos funcionales, si pasamos a la siguiente. Ahí la tenemos. Bueno, aquí simplemente es poner un poco el ciclo, ¿no?, de vida. Tendríamos un huevo, la larva, que es tipo gusano. Esta especie de gusano, la larva, se desarrollaría en el interior de las bolas de excremento, comiendo el excremento que le han proporcionado los padres, que además dan cuidados parentales a esas bolas. ¿Qué dices? Sí, tienen unos comportamientos reproductivos. No sabemos nada, Son Quique. coleópteros que cuidan de su progenie. O sea, la madre de un escarabeus va a ver cómo están las bolas y a reamasarlas si ha habido algún problema. Y si tiene que proporcionar más excremento, Se lo traen. se lo traen. Vale. La pupa, y bueno, en este caso es un adulto. Este no es un coprófago en sentido estricto, pero es muy afín, vamos, es un tomares, o en fin, es un dinástido. ¿Podemos pasar a la siguiente? Venga, vamos a la siguiente. Dios mío de mi vida, lo que... Aquí la larva, bueno, simplemente para que la veáis en el suelo, una larva de estos coprófagos. La siguiente podríamos... a ver cuál teníamos. Dejamos la larva y vamos a la siguiente. Bueno, aquí ¿Esto qué simplemente comparando los diferentes grupos funcionales, veis que son muy bonitos algunos, ¿no? Tenemos a la izquierda, pues tenemos un pequeño acrosus, el acrosus lúrido, que es un endocóprido, un Onthophagus vacca al lado. Este lo tenemos en Ceuta, además es relativamente frecuente, cuando había ganado era relativamente frecuente. Onthophagus vacca, pronoto verde metálico precioso. Un copris, este es Copris lunari, no vive aquí en Ceuta, este vive en el norte de la península, parecido al que anteriormente he enseñado. Y un Geotrupes, esta especie no vive aquí en Ceuta, pero otra que sí por debajo es de color metálico, verde metálico con reflejos rosados, es precioso. Eso actúa... Para saber dónde se mueven, oye, da un poco de cosas. No, bueno, es que preciosos. antes lo estaba comentando, si lo va a atacar un predador, por ejemplo un ave, que son muy visuales a la hora de cazar, y le dan con el pico, le dan la vuelta y ven el destello de ese escarabajo, muchas de ellas se asustan. Ah, vale, que tiene eso una especie de defensa personal. Sí, son colores Vale. defensivos. Vamos a la siguiente. Sí. Vamos a la... Madre mía, pero son geniales. Esos Sí, colores. bueno, y aquí, si acaso ya aquí voy un poco más rápido, sería meternos ya. Hemos visto o os he planteado cuáles eran los protagonistas y algunas curiosidades, y bueno, y sobre todo la importancia, ¿no? Lo que quería trasladar, que era los servicios ecosistémicos que nos proporcionan, ¿no? Lo fundamental que son para nuestra vida estos insectos, ¿no? Lo mismo que lo son los polinizadores, de los que podemos hablar otro día. Aquí lo que os ponía era, bueno, pues las categorías de amenaza con las que trabaja la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, la UICN, y en las que se basa, volviendo al principio, las listas rojas de especies amenazadas. Bueno, pues aquí hay varias categorías, ¿no? Y hay una metodología específica para llegar a determinar en qué categoría se encuadraría cada especie, ¿no? Entonces, las diferentes categorías son no evaluado, son aquellas que no le hemos hecho ni puñetero caso. No sabemos qué pasa con esta porque es que ni siquiera la hemos evaluado. Vamos a evaluar, pues no sé, por ejemplo, el Copris hispanuete que os decía anteriormente, el del cuerno. ¿Tenemos datos para evaluar? O sea, ¿sabemos cuál es su distribución? ¿Sabemos si las poblaciones son abundantes o no lo son? ¿Si hay problemas de fragmentación entre poblaciones? O sea, si hay intercambio genético entre esta población y esta otra. En fin, una serie de datos que nos hacen falta. ¿Me dejas que le haga una propuesta a José Luis? Porque creo que esto es más que interesante y tenemos que ir ya muy deprisa por la hora. ¿Te vienes el viernes? Sí, por supuesto. ¿Te vienes el viernes, sin Quique? problema. Alteramos el orden para que no se nos pierda la conversación. Vale, perfecto, sí, sin bueno, problema. Bien, pues nos quedamos aquí dame una frase en la final evaluación. para unirla a la semana que viene. Perfecto. Bueno, pues lo hacemos así, es que no quiero que nos perdamos lo mejor, porque ahora viene, después de conocer a los personajes, ¿no te apetece seguir en ello? Y sobre todo cómo funciona la UICN, las listas. Que eso ya no lo sabemos. Lo dejamos entonces para el Perfecto, viernes. perfecto. José Luis Ruiz, muchísimas gracias. A vosotros. Quique, sigue investigando, ¿eh? Me da igual que lo hagas debajo o encima del... No, la naturaleza es impresionante, vamos, cualquier mundillo, hay que ir trayendo gente. Pues Ciencia de la Conservación, el espacio de Quique Osalé, que volvemos con José Luis la semana que viene. ¿Qué hacemos ahora, Carlos? Tenemos